Buenos días, mi nombre es Luis Ubaldini Rivas Gómez. Soy licenciado en filosofía, licenciado en teología. Estos estudios los realicé como para el servicio sacerdotal. En la actualidad curso la maestría en educación mención, docencia universitaria en la Universidad Fermín Toro, ubicada en el municipio de Caudare, Estado Lara, República Bolivariana de Venezuela. Hago parte de la cohorte 2015-2. En este momento estoy presentando el trabajo de grado, cuyo objetivo es identificar las formas de alteridad que se presentan en educaciones, o mejor dicho, en instituciones de educación superior en el distrito de Buenaventura, donde actualmente resido. Soy docente de educación media e igualmente docencia universitaria. Este trabajo se lo voy a presentar en la asignatura Planificación Estratégica al coronel de la Armada Venezolana y magíster en educación, profesor Douglas Pastor Barraez. El tema a tratar se llama Gerencia del siglo XXI. Este tema lo quiero orientar en torno, o lo quiero iluminar, mejor dicho, a la luz de la persona de Jesús, del Jesús histórico, del Jesús que nos habla siempre las Sagradas Escrituras. Empiezo definiendo el término gerencia y lo voy a hacer a la luz de la Real Academia de la Lengua Española. La gerencia es la dirección o coordinación que hace un sujeto a una determinada empresa, de un área denominada departamento o de una institución, etc. Puede igualarse al término del de dirección, en la medida en que orienta esfuerzos y recursos en una determinada dirección, intentando maximizar los beneficios obtenidos o utilidades. Hay que llegar al éxito. Con la herencia, el objetivo fundamental es llegar al éxito, llegar a la producción, llegar a los beneficios. Hay que ser pragmático, al estilo de los americanos. Pragmático, pragma, praxis, utilidad, beneficio. También se puede definir como una gerencia, como una ciencia que enseña la más eficiente forma de conducir empresas. Planea, regula, ejecuta, y su objetivo fundamental es ponerle los hombros a la responsabilidad. La gerencia es un arte o una técnica mediante el cual se dirige, se inspira a los demás con base en un profundo y claro conocimiento de la naturaleza humana. El que gerencia, gestiona. El que gerencia, ejecuta. El que gerencia, regula, etcétera, etcétera. Quiero comenzar a hablar de la gerencia en la Biblia. Entendamos que la Biblia no es un libro sobre administración o de negocios, no lo es. Pero es un libro que nos enseña principios y leyes. Y esos principios y leyes sí van inmersos, inherentes en la administración. Esos principios nos llevan a una verdad. Y esa verdad la puedo plasmar desde el punto de vista de una exégesis bíblica diciendo de que Juan 14:6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. No olvidemos que muchos personajes de la concesión bíblica, el caso de Moisés, fue un gerente, fue un administrador. En esa época llamaba un superintendente. ¿Por qué? Porque Moisés fue escogido por Dios para que liderara a un pueblo, para que liderara, para que lo sacara de la esclavitud. Y ese hombre, Moisés, que fue escogido por Dios, tuvo muchas cualidades, entre ellas una madurez de carácter, que es un elemento importante del liderazgo. Era libre de acusación, no era un borracho pendenciero, era un hombre ávido, o mejor dicho, no era un hombre ávido de ganancia.
Era un hombre con honradez, de juicio sano, capacidad para enseñar, capacidad para liderar, capacidad para exhortar. No era terco, sino razonable. Y sobre todo, tenía una pasión por el servicio. Continuando históricamente con este proceso, les voy a hablar del gerente del medioevo. Recuerden que en el medioevo se centraba en torno al teocentrismo, Dios centro de todo. La Iglesia Católica reinaba en este espacio, era la que decía, la que daba orden, la que planteaba situaciones. Entonces la gerencia en este periodo medioevo era una gerencia avasallante, una gerencia unilateral. Se manda aquí y usted cumple. Entonces aparecían allí los terratenientes, y los terratenientes tenían personas que eran como esclavos, y al esclavo se le mandaba y al esclavo se le obedecía, porque había un Dios que dirigía de arriba, que le dio la potestad a los patronos para que los esclavos cumplieran. Este periodo termina en el siglo XVI y aparece el Renacimiento junto con la Ilustración. En este periodo de Renacimiento y Ilustración ya el hombre comienza a pensar, ya el hombre comienza a utilizar la razón. Y esta razón lleva a surgir ideas. Comienzan a surgir la idea del capitalismo y la idea del socialismo. El capitalismo se define como el capital en mano de unos pocos. Y el socialismo, el capital en manos de una sociedad, en manos de todo un grupo social. Ya aquí estas dos posturas políticas comenzaron a hacer mella en el ambiente, y ya la gente comenzó a utilizar un poquito más la razón con respecto al tiempo del medioevo. Aparece posteriormente el gerente en el mundo contemporáneo. El gerente del mundo contemporáneo, o sea, hoy por hoy, yo diría a partir de 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, viene una aceleración tecnológica, viene un avance científico, aparece la globalización, aparecen las dos potencias, la potencia Estados Unidos, que es la madre del capitalismo, y la potencia Unión Soviética, que es la madre del socialismo. Entonces, en ese orden de ideas, en esa bipolaridad, se movía el mundo. Recordemos que Colombia es un país heredero podemos decir, del capitalismo americano. Lo importante es consumir, y cuando se consume se pierde la concepción de la persona humana. En el caso de Venezuela también lo hablo, ha copiado algunos modelos en los tiempos de ahora, unos modelos socialistas, donde la pretensión inicial es que la sociedad viva en menos desigualdad. Ahora, que esto se dé, que no se dé, no lo voy a tocar para no caer en una concepción que salga fuera del lugar. Visualizamos en la gerencia tres modelos: el patrimonial, el político y el objetivo. El patrimonial es aquel modelo en el cual es el patrimonio de la familia que manda una empresa. Es el patrimonio que cuida a ella para gobernar lo que tiene de ella. La política, en la política ya hay un gabinete, hablemos de un país cualquiera, un gabinete que orienta a un presidente para que haya un buen mandato. Y la objetiva se centra la gerencia en torno a la productividad sin importar al otro. ¿Qué quiero decir con esto? Que han habido unas teorías que han elaborado algunos pensadores como Taylor, pensadores como Max Weber, que han planteado, como el mismo Cox Drucker, que han querido plantear algunos conceptos y han dicho y han escrito sobre eso. Pero yo quiero ir digamos, a una concepción de una gerencia al estilo de Jesús. Jesús fue un hombre interesante. Partió la historia en dos. Era un gerente, era un superintendente, era un líder. En Jesús patetizamos realmente el liderazgo puro, la capacidad humana que tenía el maestro, la capacidad de servir que tenía el maestro. Ojalá que todos los gerentes hoy podamos manejar como Jesús una formación integral.
una valoración del ser humano, un empleo de la cotidianidad, un rescate del sentido de la dignidad humana, un principio de igualdad frente a la alteridad, respeto como principio. En Jesús veo yo, como filósofo, como teólogo, en Jesús veo el hombre capaz de servir, el hombre que no hacía las cosas para que lo vieran, sino que le hacía simplemente para servir, para decir, el otro es mi hermano. Así necesitamos una gerencia. Si vemos una gerencia así, un presidente venezolano, un presidente colombiano, un presidente latinoamericano como gerentes, seríamos países donde todos nos agarremos de la mano y digamos, amén, amén, amén. Abrazos para todos. Muchas gracias.